Con nosotros hoy la gran Olga María Ramos, una cupletista muy particular y además que ha hecho las delicias de muchos madrileños y de todos los españoles y parte del extranjero. Buenos días, Olga María. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, encantada. Bueno, pues queremos conocerte un poquito mejor. Bien. Y sabemos que estás en el Teatro Prosperidad y que estás haciendo también, pues, difundiendo y llegando a muchísima gente con el cuplé. ¿Qué es lo que tiene de especial este cuplé que me parece que nació en Francia y sin embargo aquí lo hemos acogido como si fuese parte nuestra? Bueno, efectivamente el cuplé es de origen francés, pero allí fue únicamente frívolo y cómico. Cuando llegó a España se engrandeció, los mejores compositores, los mejores intérpretes se pusieron a sus pies y surgió un género muy completo. El cuplé es la crónica de una época, por eso, además de su importancia musical, está su importancia cultural. ¿El cuplé de qué habla? Pues habla sobre todo, es como una crónica, como te he dicho, de lo que ocurría en esa España de principios del siglo XX. No solamente nos habla de los personajes que inspiraban a los autores, sino de circunstancias, como era la represión, las chicas aquellas reprimidas, las chicas frescas, como la chica del 17, Ajá. En fin, personajes como el sátiro del ABC, que iba por las calles con un gabán. Debajo del gabán no lleva nada más que el traje de Adán. Y claro, cuando encontraban chicazas, pues aquella noticia salía en el ABC, se publicaba e inspiraba al autor. Eso es la grandeza que tiene este género maravilloso. Qué pasada, qué bien. Y en ti, cuando se hace carne el cuplé, ¿naciste con él? ¿Casi era una canción de cuna o cómo fue? Bueno, yo soy hija de músicos. Además, músicos, mi madre era gran violinista, concertista, primer premio de música de cámara, mi padre magnífico compositor y también músico. Y entonces, pues yo nací entre zarzuelas, lo que entonces se escuchaba en los cafés concierto. Mi madre no era, entonces, no es que no fuera, siempre cantó muy bien, pero se dedicaba sobre todo a ser músico, violinista. Así que yo me crié entre esa música estupenda que se daba en los cafés concierto, pero llegar al cuplé fue después de una... Bueno, mi madre en el 68 debutó en las noches del cuplé y se lo reinventó en un local que estaba en la calle de La Palma. Y yo, pues, como no me habían dejado ser artista, nunca, bueno, con 16 años quise ser cantante, hice un grupo de rock, fíjate, con 16 años. Bueno, el escándalo fue tal, el disgusto tan tremendo, que olvidé aquello y me hice azafata. El entrar en el cuplé fue como terapia. Es decir, que para ti entrar en el cuplé es una terapia personal. Pero muy importante. Ten en cuenta que cuando yo en el año 83 me separé, que yo estaba muy enamorada de mi marido y aquello fue impensable que me dejara, pues yo en ese momento caí en una depresión tan grande que dura. Fíjate que esto es real lo que me ocurrió. Físicamente no podía respirar, tenía una alergia nerviosa, estuve con aerosoles un año. Entonces mi madre, que no quería que yo fuera artista, nunca quiso, por el amor de madre, decidió ponerme un profesor de canto. Y a la tercera clase de canto, a mí se me quitó el problema que tenía nasal. Yo podía respirar. Quiero decir que ya físicamente me mejoré, psicológicamente absolutamente, porque cuando yo me separé de mi marido, yo no tenía autoestima. No valía para nada, yo era un cero a la izquierda. Bueno, ¿qué ocurrió? Que cuando empecé a cantar y vi que yo podía hacer algo en esta vida, lo había hecho en mi profesión de azafata y todo, y había estudiado idiomas y todo, pero yo estaba destruida. Entonces me aferré absolutamente a la música, al cuplé en concreto, y claro, lo adoro, lo amo. Es el que me sacó del pozo. Qué historia, es decir, cómo el arte muchas veces pues nos da un bagaje y nos da una estima diferente, ¿no? Nos hace estar en el mundo de una forma pues quizás más saludable. Así es, exactamente, eso es lo que me ocurrió a mí, que gracias al cuplé, primero fue a ver que yo podía cantar,
que yo me gustaba cantar con 16 años, cantaba muchísimo, bueno, hasta que me dijeron que no, pero vamos, el tener la seguridad de poder emitir la voz como a mí me gustaba, ver a mi madre cada noche, y yo entré en el mundo del cuplé paulatinamente, a raíz de esa terapia, entré paulatinamente en el cuplé. Yo empecé por muy abajo, escuchando a mi madre, que era mi maestra. Tú no sé si sabes, bueno, sí lo sabrás, claro. Cuando un estudiante de arte dramático termina su carrera, lo mejor es que se meta en una compañía, aunque solamente sea para decir la cena está servida, porque está escuchando a los grandes actores. Y eso es lo que me pasó a mí con mi madre, que recibí la lección en directo de la mejor. Y no lo digo porque sea su hija, ¿eh? Olga Ramos fue un antes y un después. Pero luego, a través de su género que ella hacía, empecé a conocer lo que era el cuplé. Es decir, que ella también estaba reinventando el cuplé. Completamente. Decía Paco Umbral, Olga Ramos a cada cuplé le pone un pie de página. Era cronista de la Villa de Madrid y cronista de la época, como era el cuplé en sí mismo. Y fue una forma distinta. Además, como encima tenía la preparación musical tan enorme que pues podía rescatar del olvido cuplés que no se habían vuelto a escuchar, y que ella, como sabía música, se los había oído a mi abuela, que no era profesional, pero cantaba de miedo, y decía, hombre, si esto lo cantaba la abuela, si esto es el cuplé es la llave, el pulverizador. Uy, el pulverizador es de picaresco. Claro, como había tanta censura en los años 20, una censura terrible, pues ¿qué hacían aquellos grandes compositores, aquellos grandes autores? Pues simulaban. Fíjate, por ejemplo, tengo un jardín en mi casa que es la mar de re bonito, no tengo quien me lo riegue y lo tengo muy sequito. Es una picardía tremenda. Entonces, ¿cómo se puede cantar esto? Pues siempre dándole esa pizca de finura y de intención. Una mirada sirve y no hace falta ningún ademán porque lo puede hacer obsceno. Así que fíjate, ¿qué ocurrió? Olga eligió los cuplés picarescos de la Fornarina, que era la más fina de la época. Nunca quiso cantar el cuplé verde, porque el cuplé verde no tiene mérito, es obvio, no tienes nada que disimular. Eso no entra en el repertorio suyo ni el mío, es el cuplé de insinuación. La llave es una chica que va a bailar y él es muy guapa, ¿no? Entonces el chico con el que baila se emociona, que como ella era tan tímida, decía, tan inocente, dice, cuando le dice, la monísima Asunción, voy deprisa, se escapó de la pensión al llegar el carnaval y vestida de bebé una noche al baile fue a tratar de divertirse y de gozar un pollito que la vio. Para el chotis la invitó y salieron a bailar. Pero mientras que bailaban, como tanto la apretaba, sin querer la lastimaba el animal, y ella decía, suélteme usted, decía media ahogada Asunción, porque me aprieta y me va usted haciendo un daño atroz. Sáquese usted esa llave tan grande, porque entonces las llaves eran grandísimas, y feroz, que lleva ahí en el bolsillo del pantalón. Qué bonito es el cuplé. Qué maravilla. Claro, ahora de repente te tenía otra connotación en esa voz y en esa espontaneidad que tienes. Estaba pensando que es un juego erótico también. Mucho, claro, que el erotismo es muy bello. Lo que ya es peor, a cada uno que haga lo que quiera, soy absolutamente tolerante, ¿no? Pero que quiero decir que no tiene nada que ver con lo pornográfico, es el erotismo, la sensualidad, la insinuación. Qué bonito. Qué bonito, qué bonito. Y estaba pensando en ese crecimiento, ¿no?, que tuviste. En un principio, claro, la oposición de tu madre hacia, oye, que mi hija no sea artista de momento, pero al final lo que hizo fue incrementar, ¿no?, tus ganas de que... Sí, bueno, mira, ella se mantuvo mucho tiempo. Ella lo primero que hizo fue, pues para que yo olvidara mi problema, ponerme un profesor de canto. Y claro, ella cuando yo empecé a cantar entre el público, una canción en francés. C'est moi qui suis sa petite, son anana, sonannamite. Y me decía mi madre, tú no digas que eres mi hija, porque era muy exigente. Y entonces ya, cuando mi madre dijo, esta es mi hija,
ella ya estaba orgullosa de mí. Y era un espectáculo vernos. Los que nos conocían mucho disfrutaban el doble, porque veían la admiración que yo le tenía a mi madre, cómo la cuidaba, cómo la mimaba, y ella la satisfacción y el orgullo de ver cómo yo podía seguir con este género. Y bueno, pues ese era lo que captaba el público que nos conocía bien. Los demás veían a una pareja que cantaba y estupendamente, porque mi madre era muy buena, muy buena. ¿Qué extractos más emocionales, ¿no? Y más de la vida de Olga María Ramos, que muchas veces no es tan conocido, ¿no? Te escucho habitualmente cantar los sábados por la mañana, pero todas estas cuestiones tan internas, tan profundas y tan personales no las conocía. Claro, es que además mis genes son magníficos. Mi padre, ya te digo, un gran compositor, muy sensible. ¿Sabes que yo no compuse mientras mi padre vivió? Hice, creo que con 16 años, una canción, pero ya está. Murió mi padre. Y aquella noche que murió mi padre, yo me desperté de madrugada y le escribí un poema, hablando de su muerte. 29 de enero será fecha imborrable porque se fue mi padre para no regresar. Bueno, luego lo que me hizo escribir y componer fue que mi padre le hacía a mi madre los ven y ven. Todos los ven y venes se los escribía a ella, ¿no? Fíjate, este es muy gracioso, decía: en la playa de Bayona ha subido la marea, se bañaba una señora, mi vida, abultada de caderas, por ejemplo, ¿no? Y entonces cuando me tocó a mí seguir yo tenía que tomar el relevo de componer las coplillas que mi madre iba improvisando, porque por eso ponía el cuplé al día mi madre, ¿no? Decía este gran escritor Camilo José Cela: Olga hace presente el pasado, y detrás de eso estaba mi padre, que le escribía estas cosas, ¿no? Y entonces yo recuerdo que de las primeras cosas que escribí entonces fue cuando murió Dalí, y dije: ya se nos murió Dalí, toda España está de duelo, pero no lloréis por él, sigue pintando en el cielo. Entonces decía mi madre: fíjate, Olga, es que tú no compones cuartetas, tú es que les das profundidad a las cuartetas. De las cuartetas, de las coplillas del ven y ven, me pasé a componer ya, empecé a componer, y compuse mucho. Tengo muchas cosas compuestas y además te pasaré algún día por email, por si tú lo quieres escuchar, una canción que yo le dediqué a un chico que murió, que murió por el alcohol en la carretera, que se llama Te llamabas Javier, que es mi mejor canción, y que ojalá algún día se escuche, pero es que el mundo de la discografía está tan difícil. Pero en fin, que soy... perdón, no me quiero enrollar, perdóname. No, nos está gustando muchísimo y me encantaría que me pasases ese email con todas estas... Con algunas canciones mías, con mensaje, y luego tengo cuplés, claro, también he hecho cuplés, por supuesto. Ajá, y tenía una duda. Olga María Ramos, ¿qué hace? ¿Piensa o piensa cantando? Las dos cosas, porque, bueno, mira, yo pienso para componer, y luego cuando canto, pues claro, te voy a decir mi secreto. Yo lo dije en la RESAD, la Escuela Superior de Arte Dramático, cuando yo fui a dar una conferencia cantada, y luego los alumnos y los profesores dijeron que yo había dado una clase magistral, porque yo lo que le decía a los chicos, y lo digo en general, el que se quiera dedicar a cantar, tiene que coger la letra y meterse en la piel del autor. Claro que pienso muchísimo. Cuando estoy cantando ya no, porque ya me lo sé, ya lo he pensado, ya lo he analizado. Yo cojo un cuplé y lo pongo en la mesa de disección, le hago la autopsia, llego hasta la última fibra para saber qué quiso expresar el letrista. Por ejemplo, en Nena: juró amarme un hombre sin miedo a la muerte. Fíjate, qué profundidad, ¿no? ¿Qué quiso decir el autor? Se lo pregunto al público. Y algunos me dicen: era un torero, porque no tenía miedo a la muerte, ¿no? Era un legionario. Y digo: no, en la segunda parte lo aclara. Un día en sus ojos la fiebre brillaba. Ella estaba enferma. Hablamos de un cuplé de principios del siglo XX, cuando la tuberculosis era mortal. Se podía contagiar y morir. Y entonces decía ella:
aquel que en sus besos la vida me dio, ella le sobrevivió a él. Cuando di esa explicación en México, en la UNAM, en la Universidad de Mérida, me dijo un musicólogo: Olga, hasta ahora no he disfrutado el cuplé que más me gustaba. Ya ves, eso es, pienso, claro que pienso. Qué maravilla, y da gusto escucharte pensar, ¿no? Gracias. Porque estás con todos los grandes de la música. Pues el tiempo por hoy se nos ha finalizado, pero hemos quedado, estoy recibiendo tweets de personas que de repente te descubren en este espacio, y además que está muy relacionado con la psicología, por esa Qué profundidad que le das a las letras. Sí, pues nada, quedo a tu disposición. Quiero que me vengas a ver, porque tú ahora no puedo ser tan pretenciosa de que has recibido una lección teórica, pero la práctica la tienes que ver. Por ¿Tienes que ir a supuesto. verme? ¿Cuándo? Pues yo, por ejemplo, pues todos los viernes en el Teatro Prosperidad, el 20 mismo, si quieres, estás invitado con muchísimo gusto, y vas a ver hasta dónde llega esta cupletista y cupletóloga, una especie en peligro de extinción. Muy bien, pues vamos a hacer que no se extinga y vamos a apoyar estas lecciones y estas canciones que nos llegan a lo más hondo del corazón. Por lo tanto, estamos contigo. Muchísimas gracias, Olga María Ramos, por estar con nosotros. Y espero que pongas esta entrevista en mi muro. Por supuesto. Gracias, de Facebook. A ti. Un besito, gracias. Un abrazo. Adiós. Olga María Ramos en el Teatro Prosperidad, todos los viernes a las 7 de la tarde. Hay que estar con los más grandes.